Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos al canal, bien hallados seáis todos de nuevo a esta vuestra casa, la casa de Trufaul, la casa de lo que queráis, de los temas que muchos de... Bueno, algunos de ellos sí que los escogéis vosotros, ¿eh? No me digáis que no, porque es así. Otros los escojo yo... Yo ya lo sé por qué los cojo, porque... A mí me gustan las cosas muy raras. Lo que me pedís, la mayoría de cosas son cosas poco raras. Y a mí me gustan las cosas muy raras, como el del anterior vídeo, que cuando estoy grabando este todavía no lo he subido, el del Seteufel. Todavía no lo he subido. O sea que imaginaros cómo vamos de rápido. Bueno, hoy os quiero contar o quiero iniciar una serie histórica hablando de cómo Corea del Norte desarrolló su industria militar. Estoy absolutamente convencido de que os va a encantar. Primero de todo porque hay como una parte importante, un 15, un 25% que ni tan siquiera yo sabía. Y que bueno, de buen nacido ser agradecido, siempre uno está aprendiendo totalmente. Y encima cuando uno tiene un canal de YouTube y encima crea contenido, esto ya es la releche. Esto es brutal. O sea que nenes, venga, vamos a contar, vamos a empezar con el asuntillo de Corea del Norte, Unión Soviética, Irán, Estados Unidos. Bueno, esto va a ser la hostia. Venga, nenes, que empezamos. Y todos hemos visto las famosas demostraciones de fuerza con armamento convencional del régimen reventando montañas desde una playa o desfiles realmente espectaculares, todo hay que decirlo, seguidos de actos multitudinarios de una precisión matemática, pero además tanto por militares como por civiles. Otro dato importante, una ayuda casi incondicional de sus vecinos, porque China y Rusia tienen mucha culpa de esto, pero sobre todo Rusia. Estos protectores han hecho que nos fijemos especialmente en la Corea de Pyongyang, una Corea que en un primer momento no debería tener tanta importancia o no merecería tenerla, y muchísimo menos la relevancia que tiene a día de hoy en la zona. Una relevancia además ganada a pulso y exaltada, sobre todo, a lo mejor exagerada, por sus enemigos, dado que recientemente pues Corea del Norte ha hecho una serie de pruebas nucleares, ensayos de misiles que han conseguido llenar pues los primeros minutos de los noticiarios y primeras páginas de los periódicos más importantes a nivel mundial. Unas pruebas atómicas que hicieron sonar, o no, digámoslo mejor, unas pruebas de misiles que hicieron sonar de nuevo las sirenas en el Japón, 80 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Algo que sin duda nadie como los japoneses saben qué significa y qué es lo que puede pasar luego. También ayuda a alimentar el miedo a una comunidad internacional, o al menos una parte de ella, que asocia a Corea del Norte al más cruel de los demonios, o como se les llegó a decir, Corea del Norte es un integrante por derecho del eje del mal, junto a otros países muy distintos, sí, bastante distintos, al menos es una opinión personal mía, o ¿cómo os lo diría? No tan odiados a lo mejor como ha sido Irán. Pero bueno, no entremos en política porque tampoco no es lo que pretendo en este vídeo. Empecemos a ir desgranando la historia de Corea paso a paso. Y a principios de 2016, concretamente el 6 de enero, Corea realiza una prueba, un test nuclear en un complejo secreto que solo se utiliza para esto, que se llama Punggye-ri, uno de esos lugares en el que están enfocados al menos un satélite espía por cada superpotencia, con total seguridad. Posteriormente, el gobierno norcoreano hace un comunicado a los medios de comunicación de todo el mundo diciendo que todas esas pruebas que se están haciendo se hacen en respuesta a los Estados Unidos por tener, y cito textualmente, numerosas y gigantescas armas nucleares. El hecho es que, expresamente o no, los medios de comunicación, sobre todo norteamericanos, alimentaron la posibilidad de que esta prueba realmente y definitivamente se tratara de de la primera prueba de la bomba de hidrógeno norcoreana. Pero bueno, ya sabéis que después, pues otros canales que iban en contra y finalmente las irrefutables pruebas físicas demostraron que de bomba H nada de nada, o sea, nada. Hay que decir que Corea del Norte es uno de los países con un ejército convencional más grande, con más de 1 millón de hombres permanentemente listos para luchar, y sobre el papel es uno de los más grandes del mundo.
Bueno, también hay que decir que Saddam Hussein también poseía el cuarto ejército más numeroso en carros de combate del mundo y fue absolutamente machacado en apenas un mes por la superioridad aérea de los aliados o no recuerdo exactamente cómo era. ¿Coalición? ¿Era coalición? Me cago en la leche. Bueno, el dato es solo para que os situéis, pues que realmente Corea del Norte tiene un ejército bastante importante. La historia es, o la pregunta es, ¿cómo una dictadura comunista pudo llegar hasta este punto? ¿Cómo pudo llegar a poder, bueno, o cómo demonios se las ingenió para llegar a formar parte del club nuclear del que muy pocos países son integrantes? Para indicar sobre esto, debemos remontarnos a cuando el Estado de Corea del Norte fue creado por Kim Il-sung con la inestimable ayuda de Moscú. No olvidemos que Kim Il-sung había luchado contra los japoneses y ayudado primero a los chinos y luego a los soviéticos. Como organización, el KPA o Ejército Popular Coreano reunió a coreanos que habían formado parte de las antiguas guerrillas antijaponesas que lucharon en China o bien sencillamente antiguos combatientes del ejército soviético que operaban en la región. Como bien sabéis, antes de 1950 toda la península entera de las dos Coreas había pasado el periodo de la industrialización bajo el dominio del Japón. Eso sería gracias a la victoria obtenida por el Japón sobre Rusia en la poco conocida guerra ruso-japonesa de 1904, que algún día os traeré al canal porque realmente es muy poco conocida. Así es como Tokio iba a desarrollar toda su industria, ferrocarriles, barcos y ciudades con el propósito de llegar a Manchuria y que el ejército imperial japonés finalmente tomaría por la fuerza en el año 1932. Y ya en 1948, y debido a una grandísima polarización política e ideológica entre ambos gobiernos coreanos, quedó claro que la unificación del país era literalmente imposible. Fue en ese momento cuando Kim Il-sung pasaría a ser el primer ministro de la República Democrática Popular de Corea y el Partido Comunista surgiría simplemente de la unión de distintos grupos de esa ideología. Tras la fusión de la organización con la contrapartida del sur, se formó el Partido del Trabajo de Corea. Y el 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzaría un ataque con el objetivo de liberar Corea del Sur y unificar el país bajo un único gobierno socialista. Fue en ese momento cuando líderes de Estados Unidos, como no, y de algunos aliados creerían, con más o menos maldad, o si era así, pues alguien quiso creérselo si es que no lo vio, que había sido Stalin el que había ordenado el ataque y por tanto pues tenían que responder dando comienzo a la conocida como Guerra de Corea y del cual me ocuparé en 2019, en enero-febrero, con un texto muy interesante escrito por Diego Zampini que estoy seguro que os va a encantar. Y bueno, la Guerra de Corea sería el primer conflicto bélico de las superpotencias ganadoras en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que eran nada más y nada menos que Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de ahí es lo que también se conoce con el nombre genérico de Guerra Fría. Y con el material de archivo y algunos destacados historiadores, bueno, apuntan a que fue una decisión realmente de Corea del Norte únicamente y para nada dirigida desde Moscú. De todas formas, y sea como sea, las fuerzas norcoreanas tomarían Seúl y ocuparían la mayor parte de Corea del Sur, pero las tropas de Naciones Unidas, encabezadas como no por Estados Unidos, recuperaron Seúl y posteriormente Pyongyang, ante lo cual Kim y su gobierno se vieron obligados a huir a China. Y en noviembre, fuerzas chinas entraron en guerra e hicieron partir a las tropas de las Naciones Unidas, ocupando Pyongyang y Seúl entre 1950 y 1951. Y bueno, Seúl volvió a ser controlado por las Naciones Unidas en el 53 y el país quedaría exactamente igual como se encuentra en estos momentos, dividido en dos partes. Y me gustaría seguir aportando datos diciéndoos que finalizando la guerra de Corea entre el 51 y el 53, Kim Il-sung iba a recibir un importantísimo enchufe de dinero por parte de Moscú y también de Beijing, lo que hizo posible la reconstrucción total del país. Es más, en esos momentos Corea del Norte era un verdadero modelo a seguir
en Asia, ya que gracias a las ayudas y lo bien que se hicieron las cosas en ese momento, el PIB se multiplicaría por 4 desde el 53 al 60, mientras que Corea del Sur quedó totalmente estancada, muy lejos de su vecina del norte, porque no recibió ni una cuarta parte del apoyo que había recibido la vecina del norte. Para concretar, el PIB de Pyongyang pasaría de $55 a 208, mientras que el de Seúl en ese mismo periodo pasaría de 56 a $60. Creo que no hace falta decir mucho más. Todo esto es reconocido incluso por Estados Unidos, que tenían una presencia y control muy importante en el Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es más, un informe interno de la CIA admitía que el régimen había logrado cosas realmente impensables de hacía pocos años, como por ejemplo el cuidado de los niños, particularmente a los huérfanos, que eran mucho, y la gran preocupación de aquel entonces, a causas de la guerra, también hubo un cambio absolutamente radical del estatuto de la mujer. Una cosa me sorprendió un montón. Una atención médica gratuita y una medicina preventiva envidiable para la época en la región asiática. Y finalmente, una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la región, junto a una esperanza de vida comparable a los de los países avanzados occidentales más punteros de ese periodo. Sería en ese mismo momento en el que empezaría a surgir el culto a la personalidad del gran líder, paralelamente a la ideología Yuche-aka o de autosuficiencia, que finalmente lo acabaría reventando todo absolutamente. La Yuche-aka era una ideología un tanto extraña si no se ve como algo dirigido únicamente al consumo interior, ya que el país tenía aún una fuerte dependencia de sus países amigos y camaradas, como era en esos momentos la China y la Unión Soviética. Pero la militarización total de Corea del Norte no daría comienzo hasta la década de los 60, después de la traumática ruptura entre la China y la Unión Soviética y la famosa crisis de los misiles cubanos, que estuvieron a punto de mandarnos a todos a la luna o algo mucho peor. Y fue en ese momento en que el bloque soviético se sentía más amenazado, más acorralado y con menores recursos, cuando se dio inicio a la locura total. Empezaron a enterrarlo todo bajo tierra. Las fábricas más importantes, los almacenes, todo lo que era tema militar, misiles, todo bajo tierra. La paranoia dominaba las altas esferas. También ocurriría en esa misma época que Corea del Norte mostraría su cara más amarga al concentrar todos sus recursos en una industria pesada de auténtica locura, de una enormidad brutal, con un descuido absurdo y suicida por todo lo que estaba relacionado con los bienes de consumo de sus conciudadanos. Pero los padecimientos de comida y bienes de todo tipo de sus gentes no era nada comparado con la creciente amenaza de su vecina, Corea del Sur, apoyada en esos momentos fervientemente por unos Estados Unidos que permanecían empecinados en desestabilizar la zona, sobre todo esa zona asiática en concreto. Pero Corea del Norte no poseía recursos suficientes de ningún tipo para atacar a su vecina del sur, así que emprendió una descarada campaña de infiltraciones y sabotajes que culminaría con el famoso ataque a la Casa Azul de 1968. Como bien se puede ver en casi todas las imágenes que aún hoy en día se pueden localizar o ver de desfiles y pruebas que realiza el régimen, Corea del Norte resultó un cliente ideal de toda clase de armas de fabricación soviética y china desde el 65 hasta finales de 1980. Pero sería en 1970 cuando los espías de Corea del Norte iban a descubrir un programa realmente muy secreto sobre el desarrollo de armas nucleares por parte de sus vecinos del sur. Y esto implicaba directamente a Francia. Esto le pareció a alguien que rompía un cierto equilibrio en la zona y realmente pues al final decidió vetar el acuerdo comercial. Recordemos que sería la misma Francia además la que intentaría hacer lo mismo en distintos momentos con Siria, Libia e Irak,
y ya sabéis cómo terminarían algunos de ellos, algunos bombardeados, otros con muertos, otros con científicos también desaparecidos o incluso asesinados. Bueno, realmente un desastre. Viendo que sus vecinos no obtendrían esta arma definitiva, el norte centró sus esfuerzos en desarrollar su ejército convencional. Pero eso sí, nuevamente a costa de su sociedad civil, una sociedad civil que entre los 70 y 80, con el incumplimiento del pago de la deuda que Corea del Norte tenía con sus países más deudores, en este caso la Europa occidental, la supervivencia de sus gentes se vio más que amenazada. Y estos préstamos que había contraído Corea del Norte con sus socios, entre comillas, de la vieja Europa, bueno, había sido para comprar nuevos equipos para su industria pesada. Insistían en ello, esta gente no tenía límite. Y bueno, y también salir del hoyo en que ellos mismos se habían metido debido a una pésima planificación a nivel global que nuevamente les volvería a estallar en la cara con la gran crisis del petróleo de 1973, siendo Corea del Norte absolutamente tragada por un déficit galopante. Y a medida que su economía se hundía más y más, la Corea de Kim Il-sung se convertiría en un estado ideal para la profesión militar, ya que en sus últimos 10 años Corea del Norte había pasado de casi unos 500.000 soldados a más de 1 millón en 1993. El KPA nunca había sido tan poderoso. Y en esos inicios de los años 90 el presupuesto para el ejército norcoreano ya era de 2 cifras del PIB anual, lo que indicaba una gran importancia y absoluta prioridad por parte del líder para continuar mejorando sus armas de tipo defensivo, como por ejemplo su artillería remolcada y sobre todo, la artillería autopropulsada de gran calibre, que veía vital en caso de un fuerte fuego de batería, de artillería por parte del sur. Y también una potente defensa antiaérea para defenderse de los ataques aéreos. Bueno, muchos se preguntan ¿de dónde podía recoger esta gente tanto dinero para mantener su equipo militar cuando sus gentes estaban prácticamente muriéndose de hambre? Bueno, una de las explicaciones es que tenían un recurso muy valioso y eran los famosos asesores militares que en los años 90 tenían desplegados con maestría por al menos 25 países africanos, proporcionando unos recursos, o sea, les pagaban un dinero que harían o contribuirían que la parte de la DMZ del norte, o sea, de la zona desmilitarizada de Corea del Norte, fuera realmente un fortín al nivel de la línea Maginot francesa de la Segunda Guerra Mundial. Y otro de los impulsos estratégicos que iban a tener una repercusión más importante de cara a un futuro vino a resultas de los favores y buenos contactos del régimen y sus asesores con determinados países clave del continente africano, como por ejemplo Egipto. Este país, y no otro, fue el que suministraría los primeros misiles a Corea del Norte. Se trataba de los vetustos misiles Scud-B de procedencia soviética y que fueron la base del futuro programa de misiles de largo alcance de Corea del Norte. Un programa de misiles que hubiera quedado irremediablemente estancado en pocos años si no hubiera sido por un nuevo socio, por el concurso de un nuevo país. Este país no era otro que Irán. Una relación comercial y mucho más que se iniciaría cuando Irán se hallaba en medio de una guerra de desgaste con su vecina Irak y que Corea del Norte contribuiría de distintas formas apoyando, aconsejando y proveyendo de armas y de mejoras sustanciales a los blindados iraníes. Y todo esto para que la guerra que mantenían los ayatolás con Saddam Hussein no resultara al final una derrota absoluta. Y otro de los personajes, los cuales pues no tenía pensado hablar en este vídeo, pero que lo voy a hacer finalmente porque es importante hacerlo y porque alguien si no me lo tiraría en cara, es hablar de Abdul Qader Khan. Bueno, este señor era un físico pakistaní, ingeniero metalúrgico, que fundaría el programa de enriquecimiento de uranio para el proyecto de la bomba atómica de Pakistán. Hizo muchas contribuciones de investigación, morfología molecular, aleaciones de martensítica, física de materia condensada y la física de los materiales. Bueno, se establecieron relaciones comerciales entre Pakistán
y Corea del Norte desde el periodo del primer ministro Zulkifar Bhutto, que es el padre de Benazir Bhutto, que más tarde ahora os hablaré de ella. Eso fue en los años 70. Tras el primer ministro, el Estado de Corea del Norte en 1990 informa de que, ha habido una transferencia importante de información sensible de un país a otro. Unos por querer saber de sistemas de lanzamiento y misiles en sí, y los otros por el tema de la tecnología nuclear. En este caso era Pakistán a Corea del Norte. Bueno, en múltiples ocasiones Khan alega que Benazir Bhutto había emitido, unas instrucciones claras a lo que se tenía que hacer. O sea, que parecía que había dicho que se tenía que ayudar a Corea del Norte en llegar a obtener la bomba atómica. Eso en 1993. La información secreta descargada sobre el enriquecimiento de uranio se entregaría a Corea del Norte a cambio, como os he dicho, de la información sobre desarrollo de misiles balísticos. Y el 31 de enero de 2004, Khan es despedido de su cargo y el gobierno inicia una investigación. Cuando un político sale del cargo, pues empiezan a caer los que estaban a su alrededor, y en este caso Khan, por haber pasado información sensible y tras unas presiones importantes de Estados Unidos, pues cae en desgracia. Incluso el Wall Street Journal citó a los altos funcionarios del gobierno pakistaní sin nombre que reconocen que el despido de KRL se debía a las sospechas de los propios Estados Unidos, como os he dicho. Siempre, no sé qué pasa, pero siempre están metidos por en medio en todos los lugares. En el 4 de febrero de 2004, Khan aparece de nuevo en los medios de comunicación de Pakistán y confiesa haber dirigido el círculo de proliferación y transferencia de tecnología a Irán en 1989 y 1991 y a Corea del Norte y Libia entre el 91 y el 97. O sea, este señor parece que no lo controlaba ni el tato. Y como, señores, no hay dos sin tres, los informes finales, como no, hechos por los Estados Unidos, implicaban o decían que Kader Khan había dicho a los abogados militares que el general Bek pakistaní había sido el que había autorizado expresamente las transferencias de información, intercambio de información con Irán. Bueno, la cosa es que, de acuerdo con los informes del ISS, durante muchos años Khan había tenido permisos de seguridad sobre las operaciones de importación y exportación de todo este material tan y tan sensible, sin supervisión y sin ser detectados. Pero cuando realmente Corea del Norte da su salto de calidad es cuando une su programa de misiles al iraní. Y los dos países se involucran en una fuerte transferencia de tecnología en cuestión de misiles balísticos. Realmente el caso de Corea comunista, de la Corea del Norte, no tiene parangón entre los centenares de clientes que tuvo en toda su historia la Unión Soviética, ya que ningún otro supo desarrollar como ellos su ejército, armas, buques de guerra, submarinos, cañones autopropulsados, submarinos, carros de combate y lanzadores múltiples de cohetes. La única brecha importante de todo este tinglado militar que hizo Corea del Norte sigue siendo, en cierta medida, al igual que otros países, incluso occidentales, la optoelectrónica y los semiconductores. Eso significa que los sistemas de misiles de crucero, control de fuego, guía láser, imágenes digitales y robótica nunca fueron un objetivo a desarrollar, ni tan siquiera a lo mejor estuvieron a su alcance. Y fue por eso que se volcaron más, digamos, en armas tontas. La diferencia entre las bombas tontas y las bombas guiadas por láser. Hay que añadir también que en 1993, y por pura casualidad, los servicios de inteligencia de Corea del Sur y estadounidense descubrirían que Corea del Norte ya no tenía ningún problema en ensamblar los modernos cazas de combate MiG-29 suministrados por la Unión Soviética, y también averiguaron que estos no podían fabricar o desarrollar por sí mismos ningún tipo de avión de combate, ni tan solo de tercera generación. Pero como no hay dos sin tres, en 1991 Rusia cancela sus ayudas. Esto determina que el desarrollo de la sociedad norcoreana se estanque prácticamente de manera definitiva.
Y es así como a comienzos de la era actual de Kim Jong-il estaría marcado por el hambre y las ayudas humanitarias por parte de Corea del Sur y las Naciones Unidas. Y esto es un hecho que se contrasta con el inicio del tráfico de armas con países vetados a nivel internacional y con el desarrollo de su propio programa de armas nucleares. Un programa de misiles que florecería hasta cotas preocupantes con la llegada del misil balístico de medio alcance y 2 etapas, llamado Taepo-dong, y que podía cargarse con ojivas nucleares o incluso poner en órbita a un satélite ya en el año 1998. Pero cuando el actual líder Kim Jong-un se hizo cargo en 2012 del KPA, el ritmo, lejos de detenerse, se incrementó, el gasto en general, siendo en primer lugar los astilleros de Wonsan y Nampo los que se involucrarían en desarrollar unas armas en el mar lo suficientemente avanzadas como para intentar hacer frente a posibles enemigos del régimen. Un buen ejemplo de ello son las lanchas de ataque rápido, armadas con el misil antibuque KH-35, que parecía ser una copia al misil soviético del mismo tipo KH-35E. Aunque no se sabe a ciencia cierta si es una copia, es una mejora o es prácticamente una novedad. Sea como fuere, un misil antibuque capaz en la zona sería otro problema para Corea del Sur y su socio Estados Unidos, al que se le iba a unir la posibilidad de que otras plataformas de lanzamiento, como los antiguos IL-28, fueran capaces de lanzar sendos misiles contra poderosas naves enemigas. Otro desarrollo interesante es el novedoso submarino de unas 1000 toneladas y un SLBM o Submarine Launched Ballistic Missile o submarino lanzador de misiles balísticos, denominado Gorae. Y sea como fuera, a día de hoy todos los analistas que he podido consultar destacan un grave estancamiento en las armas de tipo convencional de Corea del Norte a favor de las nuevas tecnologías que han ocasionado un cierto deterioro en las capacidades defensivas del país. Más allá de la propia disuasión que lógicamente puede producir el armamento nuclear y sobre todo si se encuentra en una zona que es un auténtico polvorín en cuanto a equilibrio estratégico. Y estoy seguro que se pueden decir muchísimas cosas más sobre el tema, pero hoy he querido haceros una especie de resumen más o menos extenso para aquellos que no tenían demasiada idea de qué es y qué capacidades tiene un país tan desconocido como es Corea del Norte en diferentes lugares del mundo. Y es que hace muy poquito ha estado de rabiosa actualidad porque ha lanzado alguno que otro misil que ha sobrevolado Japón y bueno, y han hecho sonar sus sirenas que no sonaban desde el año 45, o sea, hace muchísimos años. Y como siempre, espero que os haya gustado, que os haya entretenido mi idea de hoy sobre lo que es o lo que fue Corea del Norte. Espero sus likes si procede. Nos vemos de nuevo muy prontito de nuevo aquí en el canal más variado que hay aquí en YouTube. Y recibid todos un cordial saludo. Feliz año nuevo y hasta luego, nenes. Chao, chao.